Hola, bienvenidos al capítulo 18 de análisis de circuitos. Hoy día vamos a hacer un ejercicio que considera los dos elementos que hemos estudiado, que es la bobina y el condensador. Hemos hecho análisis con RC y RL, y hoy día vamos a abocarnos a hacer un análisis de circuito RLC, ¿ya? No es tan difícil, es básicamente lo mismo, vamos a encontrarnos con dos reactancias, ¿ya? Y vamos a estudiar el efecto que se genera entre ellos, que eso es lo importante, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar un ejercicio, lo voy explicando, vamos a ir paso a paso, y finalmente vamos a hacer un análisis de lo que significa que un circuito sea predominantemente inductivo o predominantemente capacitivo, ¿ya? Así que bienvenidos, pongan atención y tomen apunte, porque este es un buen ejercicio, serie, sencillo, pero lo vamos a desarrollar paso a paso para que quede bien entendido. ¿Ok? Bueno, gracias. Bien, vamos a entonces resolver este circuito serie. Lo vamos a hacer por etapas para seguir un proceso ordenado más que nada, y digamos evitar de repente que, especialmente las pruebas cuando ustedes hacen, que ponen valores así en forma casi aleatoria, y uno tiene que preocuparse mucho del seguimiento. Siempre es bueno en estos ejercicios, y siempre es bueno en cualquier tipo de ejercicio, es llevar a cabo un proceso de orden, ¿ah? Les permite corregir, les permite también revisar si lo que hicieron está bien, ¿de acuerdo? Ok, entonces la primera etapa 1, vamos a decirlo, es lo más elemental, que es encontrar el valor de las reactancias inductivas y la reactancia capacitiva. Recuerden que la reactancia es el fenómeno que produce un condensador o una bobina cuando es sometido a una señal de régimen alterno, ¿de acuerdo? Que es un número imaginario y que se mide en ohms, porque de alguna u otra forma también presenta un problema, provoca un efecto sobre la corriente, ¿ya? Entonces se mide también en ohms, ¿ya? Partamos entonces. Vamos a ir primero a la reactancia inductiva, ¿no es cierto?, que se denota por XL, es un número imaginario, ¿ya? Y la expresión para la reactancia es 2 por pi por f y por el valor de la bobina, ¿ya? En algunos casos algunos profesores entregan al tiro la velocidad angular, o sea, el 2 por pi por f ya viene ya listo, así que eso es más sencillo. En este caso el autor nos entrega la frecuencia, así que hay que calcular la velocidad angular, que es 2 por pi por f, ¿ya? Pero tampoco genera gran problema, ¿de acuerdo? Entonces colocamos J 2 por 3,14 por la frecuencia, que son 500 Hz, ¿ya? Y por el valor de la bobina, que son 250 mili, ¿ya? Pues recuerden que en mil es 1 por 10 elevado a menos 3, ¿no es cierto? Por 10 elevado a menos 3, ¿ya? Si metemos la calculadora, ¿no es cierto? Recuerden que, bueno, hay dos posibilidades, o agarran el 250, que es 250,0, y lo corren la coma 3 espacio a la izquierda, pero la calculadora hace todo, así que no es necesario, o sea, basta con que ustedes pongan ahí 10 elevado a menos y ponen el valor del menos 6, menos 3, depende si es micro o en mili o nano, lo hace automáticamente, ¿ya? O sea, no van a ganar mucho desarmando el 10 elevado a menos 3, corriendo la coma, no es mucho lo que se gana, ¿de acuerdo? Son las facilidades que nos da la calculadora. Bien, si hacen el cálculo, entonces les va a quedar XL igual a J 785 ohms, ¿ya? Y ahí tengo la reactancia inductiva, ¿ya? Es el efecto que produce la bobina, ¿no es cierto?, al ser alimentada por un régimen alterno. ¿Qué nos falta? La reactancia capacitiva. Ok.
Vamos entonces a la reactancia capacitiva, que es XC menos J, ¿no es cierto? Un número imaginario, 1 partido por 2 por pi por F y por C. ¿Ya? Entonces usted lo único que tiene que hacer nomás es reemplazar menos J, 1 dividido por 2 por 3,14. Voy a colocar 3,14 o 3,1416, pero no le va a afectar mucho el resultado, se lo aseguro. Por la frecuencia, 500. Y por el condensador, que son 15 micro. Micro es 1 por 10 elevado a la menos 6, ¿de acuerdo? Por 1, 10 elevado a la menos 6. No pongo el 1 porque el 1 no va a afectar, ¿ya? Listo. Entonces usted toma la calculadora y divide 1 a ojo. Cuando use la calculadora y divida las cantidades que se están multiplicando en el denominador, póngale el paréntesis, ¿ya? Porque si usted hace 1 dividido por 2, 5 para el paréntesis, va a dejar 0,5 y lo va a multiplicar por lo otro. Entonces tiene que considerar que la calculadora tiene que entender que usted está dividiendo por todo el denominador. Así que pone 1 dividido y pone en la calculadora paréntesis. Pone todos los números que está multiplicando, cierra paréntesis. No se equivoque en eso porque la falla en la prueba, o sea, son cosas que son elementales, pero a veces uno se le da, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces tiene que colocar 1 dividido, signo de división, pincha paréntesis, pone toda la expresión, 2 por 3,14 por 500 por 15 por 10 elevado a menos 6, cierra paréntesis, igual. ¿Ya? Ok, entonces, nos va a quedar, si hace eso correctamente, le va a quedar XC menos J y le va a dar un valor de 21,23 ohm. Y ahí tiene la reactancia, capacitiva. ¿Ya? Miren, ya podemos deducir algo ya. Fíjense el valor de la reactancia inductiva, 785. Y el valor de la reactancia capacitiva, menos J, 21,23. O sea, ya por la cantidad del valor de la reactancia, ya podemos, ¿cierto?, presumir sin ningún tipo de duda que esto es un circuito predominantemente inductivo. ¿Estamos? Y lo vamos a reafirmar cuando hagamos la última etapa, que es el diagrama fasorial. Ya vamos a ver el comportamiento del voltaje con respecto a la corriente y viceversa. ¿Ya? Listo. Teniendo estos datos, podemos calcular la resistencia total del circuito, que en este caso se llama impedancia, porque estamos bajo régimen alterno. ¿Ya? Entonces, colocamos la impedancia Z, ¿no es cierto? ¿Ya? Me arranqué por acá, ¿no? Sí. La Z igual a, como están en serie, se suman. ¿De acuerdo? Reales con reales, imaginarios con imaginarios, ¿de acuerdo? Entonces me va a quedar Z 100 más J 785 menos J 21,23. ¿De acuerdo? Y si hago esa suma, me va a dar Z igual a 100. Bueno, no puedo juntar este con este, ni con este con este. Imaginarios con imaginarios, reales con reales. ¿Ya? 100 más J 763,77 ohm. ¿De acuerdo? Y tenemos el valor de la impedancia de este circuito en términos de números en rectangulares o números complejos. ¿De acuerdo? O sea, está ahí toda la etapa 1. No es complicado, es casi mecánico. ¿De acuerdo? Así que tenemos ya nuestra expresión de la impedancia. ¿Qué tenemos que hacer? Para poder operarla y calcular la corriente, llevarlo a expresión polar. ¿De acuerdo? Y como la pizarra es pequeñita, voy a borrar y vamos a ordenar de nuevo todo, ¿ya? Así que ahora nos falta la etapa 2, que es el cálculo, la transformación de la parte rectangular o compleja a expresión polar. ¿Ya? Ya, entonces lo que nos queda ahora es tomar esta expresión
rectangular o compleja y llevar la forma polar, magnitud con un ángulo. Y ahí expresamos la impedancia en forma fasorial. Bueno, Pitágoras y funciones trigonométricas básicas. ¿Ya? Claro, porque Pitágoras, voy a repasar de nuevo. Ya, porque esto es más que nada, ¿cierto? Tengo el número 100 acá. Y por acá arriba tengo más o menos el 763,77. ¿Ya? ¿De acuerdo? Aquí tengo la magnitud, que es la hipotenusa, y el ángulo de inclinación lo puedo calcular por el seno, el coseno de la tangente. Como tengo el cateto opuesto y el adyacente, la tangente al tiro. Partamos por la magnitud. Ya, entonces, la magnitud, ¿no es cierto?, no es nada más que, recuerden de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Así que despejo la magnitud, pasa como, el cuadrado pasa como raíz a otro lado, ¿de acuerdo? Entonces me queda raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 763,77 al cuadrado. Ya. Y si hago la calculadora, me da aproximadamente 770,29. Ya, esa es la magnitud de acá, ¿no? Esa es la magnitud del fasor. ¿Vamos? ¿Ok? Ahí. Ya, 770,29. Y el ángulo, este ángulo que está acá es el ángulo de inclinación. Se puede sacar por la tangente. Sabemos que la tangente del ángulo es opuesto partido por el adyacente. Este es el opuesto, 763,77, y el adyacente 100. ¿De acuerdo? Entonces me queda que el teta espejo de la tangente por otro lado como tangente a la menos 1. ¿De acuerdo? Y me va a quedar el opuesto. ¿Cuánto vale? 763,77 dividido por el adyacente, que vale 100. ¿Ya? Voy a la calculadora, ¿no es cierto? Hago tangente a la menos 1 con el Fn de la calculadora científica, pongo en paréntesis 763,77 partido por 100 y me va a dar un valor de teta, me va a dar un valor de 82,54 grados. Listo. ¿Cómo sé que está bueno? Miren, fíjense bien, la altura del imaginario es súper alto, entonces este está inclinado hacia arriba, hacia los 90. Yo no lo exageré mucho para que se pudiese ver bien la figura, pero esto es 100, y si yo siguiera la escala sería por acá más o menos. Entonces esto me va a dar así. ¿De acuerdo? El dibujo no es necesario que sea exacto, que me sirve para referenciarme, pero yo sé que no me puede dar 20 grados. Si me da 20 grados porque está así. Tendría que ser el real más grande que el imaginario. En este caso el imaginario es mucho más grande que el real, así que me tiene que ir tirado por los 90 grados. ¿Ya? Entonces eso me asegura a mí que esto está bueno. ¿Ya? Esos son detalles que uno tiene que ver en la prueba. Cuando haciendo la prueba tiene que hacer con esas cositas, ¿ya? Entonces, finalmente la impedancia en modo polar va a ser igual a la magnitud 770,29 y 82,5 abajo, ¿ya? La impedancia va a ser igual a la magnitud 770,29 y el grado 82,54 grados. Y esto está en ohm. Recuerden que es impedancia en ohm. Y eso sería la impedancia del circuito. En otras palabras, lo que nosotros calculamos como la resistencia total. ¿Ya? Pero en este caso es la impedancia del circuito. ¿Ya? Listo. Tenemos la impedancia, tenemos el voltaje, podemos calcular la corriente. Y con eso terminamos el problema. Voy a borrar de nuevo para ordenarme un poquito. Y vamos a la última etapa, que es el cálculo de la corriente. Y por supuesto el análisis. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Como
vamos a ir a la última etapa, cálculo de la corriente y análisis del circuito, ¿ya? Como ustedes saben, ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia total, en este caso es la impedancia del circuito. Puedo despejar la corriente pasando el Z hacia abajo y me queda el denominador, ¿de acuerdo? Y me evalúo, ¿ya? ¿Cuánto es el voltaje? Son 30, ángulo de 0 grados, ¿ya? Y la impedancia, lo que vamos a calcular, son la impedancia son 770,29, ángulo de 82,54. ¿De acuerdo? Si dividimos acá, ¿cómo se dividen los polares? Se dividen las magnitudes y se restan los ángulos. Entonces me va a quedar polar 30 dividido en 770,29, eso me da 0,0389 y el ángulo se restan, ¿de acuerdo? El ángulo del numerador se le resta el ángulo del denominador. Y me va a quedar 0 menos esto. 0 menos 82,54 menos 82,54 menos 82,54 grados, y esto es en amperes. Listo. Estamos casi ya, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien en el ángulo. Es un ángulo negativo. O sea, estoy debajo del eje real, estoy en el cuarto cuadrante. Y eso me dice algo ya. ¿Ya? Y ahora lo vamos a analizar. ¿Cómo se analiza esto? La forma más sencilla de analizar es a través de un diagrama fasorial. ¿De acuerdo? Después ustedes lo van a hacer en forma mecánica, pero como están recién empezando, vamos a hacer un diagrama fasorial, ¿ya? Y entonces vamos a colocar, vamos a borrar acá, ya está todo listo ya. Vamos a hacer el análisis, ya, el análisis del circuito. Colocamos nuestro plano Z. Y aquí tenemos el voltaje, son 30, magnitud 0 grados. Ahí. Esto es el voltaje, no es necesario que sea justo, sino que importa la referencia, ¿ya? Y la corriente chiquitita, por acá más o menos, tiene un ángulo negativo, ¿no es cierto? Es I. ¿Ya? Eso es suficiente para hacer el análisis, ¿ya? Vamos a colocar el 0,0, yo sé que es mucho más pequeño, pero no lo voy a ver, porque 100 comparado con 0,0 algo va a ser muy chiquitito, pero no importa, lo importante es la referencia, ¿ya? Y tengo este ángulo que está acá. Esto es importante, ¿ya? Que vale menos 82,54 grados. 82,54 grados. No le pongo el menos porque ya sé que está en el cuarto cuadrante. Miren, esto siempre pasa en un circuito que es predominantemente inductivo. La corriente se atrasa con respecto al voltaje. Si ustedes se fijan, el voltaje acá y tengo la corriente atrasada, 82 grados casi. ¿Ya? Eso siempre pasa cuando tenemos circuitos inductivos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Cuando hablo de circuito inductivo, se nos viene a la cabeza inmediatamente la bobina. Cuando yo alimento una bobina, un poquito para explicarlo así de forma burda, cuando yo alimento la bobina, voy a generar, ¿se acuerdan de la ley de Faraday, de la inducción, ¿no es cierto? Que poníamos otra bobina al lado y se inducía corriente, que el principio del transformador, ¿no es cierto? Bueno, en esta bobina, también se produce una autoinducción por la misma variación del campo magnético. Pero esta autoinducción genera una corriente, pero de sentido inverso. Es como si yo, por ejemplo, viene mi corriente por acá, pero viene una corriente inversa. Y esa corriente inversa empieza a trazarla. Por eso es que se desfasa 82 grados hacia abajo. ¿De acuerdo? Eso lo determinó Lenz. La ley de Lenz establece que la corriente autoinducida es tal que se opone a la que la generó. Entonces, este produce un frenaje. Y ese frenaje provoca que la corriente se vaya desfasando negativamente hacia atrás, que se vaya atrasando con respecto al voltaje. O sea, el voltaje va adelante y la corriente va detrás. ¿De acuerdo?
¿Han escuchado hablar alguna vez de los bancos de condensadores? ¿O del condensador de arranque de un motor? Miren, pregunta. Esto no es muy bueno que exista mucho desfase. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo la corriente, si tengo una señal de estas características, con una corriente cero desfase, y multiplico el voltaje por la corriente, calculo la potencia, multiplico el voltaje por la corriente, en todo instante de tiempo la potencia siempre es positiva. O sea, toda la potencia se aplica sobre la carga. Eso significa de que, porque más por más, después viene, aquí me equivoqué yo, ahí, este es por acá, ahí me equivoqué, ya disculpe por favor, ahí sí. Ya. En cualquier instante de tiempo, ¿cierto? Más por más va a dar más, pero aquí es menos, pero menos por menos también me da más. Así que siempre tengo una potencia de valor positivo. Pues si se me desfasa la corriente, van a haber instantes que tengo positivo con negativo, y ahí me da potencia negativa. Ya le voy a explicar más adelante qué significa, que es lo que es la potencia reactiva, por ejemplo. Entonces eso no es bueno, ¿ya? Es necesaria muchas veces la potencia reactiva, es necesaria a veces, pero lo ideal es que sea la mínima posible. Entonces, ¿cómo yo puedo compensar ese desfase? Hacerlo más pequeño. ¿Cómo podría hacerlo en este circuito? Instalando otro condensador. Porque como el condensador me genera una reactancia negativa, compenso la positiva y empiezo a disminuir la diferencia que hay entre ellos. ¿Ya? O sea, si tengo un número 4 y quiero dejarlo en 0, le pongo menos 4 y lo compenso y queda 0. ¿De acuerdo? Esta es una forma de poder compensar los circuitos, de colocarle condensadores. ¿Ya? Todas las empresas que trabajan con muchas cargas inductivas necesitan compensarlo. Y por eso que ponen bancos de condensadores. Los motores, algunos motores, tienen un condensador de arranque. Traten de pensar un poquito para qué podría servir ese condensador. ¿Cuál es su efecto? ¿Por qué tiene que ir ahí? ¿Ya? Eso lo dejo como desafío, ¿de acuerdo? Lo importante es que el desfase no puede ser muy alto en algunos casos porque vamos a utilizar más potencia en otras cosas que no son de trabajo y la potencia de trabajo va a ser mínima, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos compensar, ¿ya? En algunos casos, inclusive, yo podría hacer de que esta reactancia sea igual a esta reactancia. Y como esta es negativa, 0. Eso se llama resonancia. Y es una materia muy interesante y muy ocupada, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, vamos a ver si tenemos tiempo de tantas cosas y en tan poco tiempo, y más encima de esta pandemia, podemos solamente pasar los contenidos priorizados. Pero hay muchas cositas que nosotros podemos indagar a partir de todos estos fenómenos que se están produciendo, ¿ya? La idea mía, ¿no es cierto?, era que ustedes entendieran que los circuitos RLC, las cargas, las reactancias, ¿no es cierto?, son de valores opuestos y tienden a restarse en algunos casos. Así, si tengo dos condensadores o dos bobinas, las voy a sumar en un caso positivo y en otro caso las voy a sumar negativamente. Pero si tengo un circuito con un condensador y una bobina, se van a producir compensaciones, ¿ya? Y en la vida real esa compensación se realiza, se hace. La única forma de compensar un efecto inductivo entonces es colocarle un condensador, ¿ya? Para minimizar esto, que sea lo menor posible, ¿ya? Cuando veamos electrónica de potencia vamos a entender un concepto que se llama el factor de potencia, ¿ya? Y ahí vamos a entender un poquito con mayor certeza, con mayor seguridad qué es lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Hay experiencias muy bonitas que podemos hacer, pero lamentablemente ustedes saben que estamos trabajando en este sistema, pero ya cuando ingresemos ustedes van a tener todo el contenido teórico y se les va a hacer más fácil entender algunos fenómenos que vamos a ver en la parte práctica, ¿ya? Entonces paciencia, hoy estamos en eso, ojalá Dios mediante todo se acabe luego, pero mientras tanto ustedes vamos a tener que analizarlo
desde el punto de vista de los resultados matemáticos, ¿ya? Y después lo vamos a comprobar en los laboratorios que esto realmente existe y es. Podemos hacer simuladores, sí, esto lo podemos también usar como simuladores, ¿de acuerdo? Hay herramientas que podemos utilizar para poder demostrar todos estos procesos que hemos visto de forma matemática, ¿ya? De hecho lo hemos hecho. De hecho sí los hemos construido y hemos visto que realmente sucede, ¿ya? Así que bueno, esto es lo último que vamos a ver en circuitos de RLC. Vamos a pasar a otras unidades que tienen que ver con los componentes ahora en electrónica, pero esto es lo último que vamos a ver, ¿ya? Mira, no vamos a ver los paralelos. Es básicamente lo mismo, salvo que es un poquito más enredado, es un poquito más complejo porque hay que estar multiplicando las reactancias, dividiéndolas por la suma, hay que estar haciendo constantemente conversiones de complejo a polar, polar complejo. No me significa a mí que el alumno sabe más, y así podría tener más habilidad en la parte matemática, pero a mí me interesa que entienda los conceptos, eso es más importante. Entonces, como estamos en este sistema de priorización, me interesa que ustedes entiendan los fenómenos de las reactancias inductivas y capacitivas, ¿ya? Si alguien quiere un circuito paralelo o un mixto RLC, bien, se lo puedo dar como tarea, se lo evalúo, ¿ya? Pero un poquito más, no es que sea más difícil, que hay que tener un poquito más de orden, pero no más significa que usted sepa más, ¿ya? Me interesa que entienda esto, lo básico, ¿ya? Bien, jóvenes, esto es lo que tengo por hoy. Ya empezamos con componentes semiconductores, tanto en proyecto como en análisis de circuito. ¿Ya? Ok, cualquier duda, yo de todos modos le voy a mandar material teórico a través de Classroom, a través de WhatsApp, ¿ya? Para poder fortalecer lo que hemos visto hoy. Así que echen una miradita y van a ir comparando, hagan el ejercicio paso a paso ustedes solitos, vayan sacando deducciones, hagan sus diagramas, recuerden lo que están haciendo, ya concluyan, analicen, que es lo más importante que yo espero de ustedes, ¿ya? Listo, nos vemos.